Amén. Romanos capítulo número 7. 7 les dije, ¿no? Leemos desde el versículo número 14. Leamos desde el 14 hasta el 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo sé que en mí, ese es el 18, repito, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no tengo el poder para hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, esclavizado a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque en Jesucristo soy librado del cuerpo de muerte. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Quiero como introducción decir algunas cosas. Hay algunos principios que yo los voy a estar repitiendo permanentemente, porque yo creo que es necesario hasta que se haga carne en nuestras mentes y corazones. Una de estas es que la Biblia se interpreta con Biblia. La mejor manera de interpretar la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, lo que concierne a la iglesia, es hacerlo mediante lo que se llama tipo, figura y sombra. O sea, los elementos, las historias de lo que está sucediendo, pues ya sucedió antes. Eso es lo que dice el sabio Salomón en Eclesiastés. Aquello que fue, aquello que ya sucedió antes, es lo que está sucediendo ahora. Y lo que va a suceder mañana, en el futuro, ya sucedió en el pasado. Y que nada nuevo hay debajo del sol. Entonces, si esto es verdad, entonces podemos ir a la escritura, a la historia, y podemos entender el presente y podemos también entender el futuro y saber qué es lo que va a pasar. Cuando a Jesús le preguntaron, él contestó de esa forma, usando figuras y sombras. Le dijeron: ¿cómo será tu venida? Él dijo que será como en los días de Noé, que va a ser igual, que se va a repetir. Él usó eso como tipo, figura y sombra. Pablo habla muchísimo acerca de tipo, figura y sombra para explicarle a la iglesia, la doctrina a la iglesia. Judas también dice la misma cosa, Pedro también lo usa y Juan también lo usa. O sea, la mejor manera de interpretar la Biblia es usando lo que es tipo, figura y sombra. O sea, yéndonos al Antiguo Testamento, a la historia, y de allí podemos nosotros partir para entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder después. Diciendo esto, lo que estoy diciendo es que lo que está sucediendo hoy en día con la iglesia es algo que ya sucedió. Hemos dicho que Israel, la nación de Israel, fue tipo, figura, sombra de la iglesia. O sea que en la historia de Israel encontramos todo lo que está pasando con la iglesia. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Hay algo que se puede decir: aquí esto es nuevo. Dice, no, ya sucedió en los siglos que nos han precedido. Lo que pasa es que no hay memoria, lo olvidamos, no lo notamos, no lo tomamos en cuenta. No hay memoria de lo que sucedió y tampoco habrá memoria de lo que sucederá en los que serán después. Entonces Israel es tipo, figura y sombra de la iglesia. Entonces, para entender la iglesia tenemos que ir a la historia. La Biblia dice que cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
los llevó hasta el monte Sinaí. Allí hicieron un pacto, un trato, un acuerdo, no un contrato, un dando y dando, pajarito volando, como yo sé decir. Pues allí Israel tomó a Jehová su Dios, a Jehová como su Dios. Allí Israel pactó, se comprometió a no tener más dioses, sino solamente a Jehová Dios. Allí también pactó, entre otras cosas, que nunca se iba a hacer imágenes ni semejanzas de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que no se iba a postrar ante ellas, ante esas imágenes, que no las iba a honrar a esas imágenes. Eso pactó Israel a cumplirlo cuando hizo ese pacto con Dios. Dios así lo quiso, así lo ordenó, y el pueblo así lo aceptó. El problema fue que después de hacer ese pacto, unos días después, Dios llamó a Moisés hasta el monte Sinaí, y él subió arriba a ese monte. Ese monte, no se olviden que estaba envuelto en fuego, que el monte temblaba, estaba en constante temblor, que había truenos, relámpagos, rayos, y había sonido de trompeta y todo arriba. Entonces Moisés entró allá arriba en medio de todo eso, porque allí Dios lo llamó. Y pasaron los días y las semanas, y sucede que ya pasaron más de 30 días, un mes. Hasta ese entonces no había registros en la historia de que alguien hubiese permanecido en ayuno 40 días. Moisés fue el primero, al menos que se registra en la Biblia. Entonces la gente se preocupó, el pueblo dijo: Moisés parece que se murió. Y dice la Biblia que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón, que era el segundo en el mando. Se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Aarón les dijo: bueno, tráiganme los aretes que están en las orejas de sus esposas, de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y dice que el pueblo todo hizo esto, y tomaron los zarcillos, los aretes que estaban en sus orejas, y los trajeron hasta Aarón. Y Aarón tomó eso de las manos de ellos, y dice que con buril le dio forma en fuego, y que después sacó un becerro de fundición, un becerro de oro fundido. Y cuando el pueblo vio el becerro, entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón escuchó eso, dice que hizo un altar delante del becerro y pregonó entre el pueblo y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al siguiente día madrugaron y ofrecieron sacrificios, holocaustos, y también presentaron ofrendas de paz. Y luego se sentaron a comer y a beber, y luego se levantaron a divertirse, a la fiesta, a bailar. Y ahí estaban que bailaban, zapateando por aquí y zapateando por allá. Y el pueblo entró en la fiesta. Ahora escúcheme, Dios le dijo a Moisés en ese momento: ¿sabes qué? Anda, desciende, porque el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿En qué estuvo el pecado? Escúcheme, es importante que entendamos esto. Israel no es que quiso adorar a otro Dios. Ellos le llamaron Jehová a ese becerro. Ellos sabían que Jehová los sacó de la tierra de Egipto. Entonces ellos querían pues adorar a Jehová. ¿En cuál estuvo su pecado? Su pecado no fue quebrantar el primer mandamiento de la ley. Ellos quebrantaron el segundo mandamiento. Porque el segundo mandamiento decía: no te hagas imagen de lo que está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Dios. ¿Qué más está en el cielo? Los ángeles. ¿Qué más está en el cielo? Tal vez los santos, podríamos decir. El asunto es que Dios ordenó que no hagamos imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni tampoco en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que no se haga imágenes para adorar. Más tarde Moisés, 40 años después, cuando ya murió esta primera generación, a la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida, Moisés les recuerda este incidente y les dice: mirad bien que no os corrompáis.
Porque el día en que Jehová habló con vosotros, ninguna figura de él vieron ustedes. Eso está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 en adelante. Ninguna figura de él vieron ustedes, sino que Dios les habló en medio del fuego. ¿Saben por qué? Para que no se corrompan haciendo para ustedes imágenes, ya sea efigie de varón o de hombre. O sea, Dios no se mostró, ustedes no vieron figura, ustedes solamente escucharon la voz para que sepan lo que Dios quiere que hagan, pero no vieron figura. Y justamente Dios hizo así las cosas para que ustedes no se corrompan haciendo imágenes, imaginándose que Dios tiene figura de varón o figura de mujer o figura de algún animal que está en la tierra o figura de alguna ave que vuela por el aire o figura de algún animal que se arrastra sobre la tierra, un reptil, o figura de algún pez que está en el agua. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo la luna, el sol, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado a inclinarte ante ellas, ante esas cosas, y les sirvas. Porque todas esas cosas Dios las ha creado para todos los pueblos bajo todos los cielos de la tierra. Entonces Dios prohibió que se hagan imágenes de Él mismo. La Biblia enseña que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad, no en objetos, no en imágenes, sino en espíritu y en verdad. Entonces el pecado de Israel no fue adorar a otro Dios, fue adorar a Dios, pero en imágenes como ellos imaginaron. Ellos imaginaron que Dios era como un becerro. ¿Por qué razón? Porque venían de Egipto, donde los dioses tenían más o menos esas figuras. Y como recién estaban conociendo a Jehová Dios, entonces ellos se imaginaron así y quisieron adorar a Dios en imágenes. Digo esto, escúcheme, porque la semana pasada hablamos de católicos y evangélicos y llegamos a la conclusión, por la palabra de Dios, que católicos y evangélicos son la misma cosa, que Dios no hace diferencia entre católicos y evangélicos, porque para Dios no es importante la religión, el nombre de la religión que tú dices que practicas o que tienes. Para Dios lo que cuenta es que tú obedezcas su palabra, que de nada sirve que nosotros sepamos de memoria la Biblia y que podamos predicar lo correcto, si es que también estamos haciendo justamente eso que estamos condenando en otras personas. Lo que dice Pablo es que los católicos y protestantes son lo mismo, es la proyección de lo que fueron judíos y samaritanos. Que si bien es cierto que los samaritanos se habían paganizado, pero también es cierto que los judíos, que conocían mejor la ley y que eran más celosos de la ley, eran hipócritas, porque ellos sabían, conocían la ley, la enseñaban, la exigían, la exigían a los demás, pero ellos ni con un dedo querían moverla. Ellos no la cumplían y les llamó hipócritas, porque dicen, enseñan, reclaman, juzgan, condenan, pero ellos hacen lo mismo que están condenando a otras personas. Estos dos grupos hoy en día son los evangélicos o los protestantes y los católicos. Tenemos una iglesia católica que se paganizó. A los hermanos católicos Dios los bendiga, pero no estoy para defender ninguna religión ni para atacar ninguna religión, estoy aquí para decir la verdad. Pero la iglesia católica se paganizó igual que Israel. Ellos están adorando a Dios. Es el mismo Dios que tenemos los protestantes, pero lo están haciendo a través de imágenes. Y eso está prohibido por la Biblia. Por favor, lea Mateo 20, lea Deuteronomio capítulo 4 desde el 5, desde el 15 en adelante, o todo el capítulo. Lea toda la Biblia. Y van a darse cuenta que eso Dios lo prohíbe. Que no es un asunto de evangélicos y católicos. O sea, no es un asunto de religión, es un asunto de la verdad, de obedecer o desobedecer. Porque quien lo dice es Dios a través de su palabra. Entonces, sin embargo, como repito, cuando Israel hizo esto, aunque Dios se enojó y los castigó, sin embargo no los desechó. Israel fue castigado,
pero siguió siendo el pueblo de Dios. Dios todavía tuvo paciencia con ellos y les perdonó a la mayoría este pecado. Pasaron los años, más o menos unos 400 y pico de años, e Israel ya se estableció en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Israel fue un pueblo compuesto por 12 naciones, 12 tribus, más una tribu de sacerdotes que eran los levitas, y se repartieron todo el territorio de Canaán, esas tribus, y Dios puso rey sobre la nación de Israel, que era una sola, y el primer rey fue Saúl, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Durante estos 3 reinados la nación permaneció unida, era un solo pueblo, tenían una sola capital y estaban todos unidos. Pero cuando comenzó el gobierno de Roboam, el 4º rey de la nación, el pueblo se dividió en 2. Era el mismo pueblo, pero se dividieron en 2 grupos. Israel, conformado por las 10 tribus, y Judá, compuesto por la tribu de Judá, y parece también que con la tribu de Benjamín. Entonces se dividieron en 2. Entre ellos había temporadas que se llevaban bien, había temporadas que se llevaban mal, que peleaban entre ellos, guerreaban entre ellos. El asunto fue que las 10 tribus que nombraron otro rey, a Jeroboam, este rey, por celos y cálculos políticos, decidió hacer otros 2 becerros, porque la nación de Israel tenían como capital religiosa, política y religiosa Jerusalén, y Dios había ordenado de que toda la nación vaya hasta Israel, hasta la ciudad de Jerusalén, y que allí hagan los sacrificios, y que ahí sea el centro de adoración para toda la nación. Pues al dividirse las 2 naciones, la nación en 2 pueblos, pues Jerobal, que tenía celos, dudas, que pensaba que el pueblo podría darle las espaldas cualquier rato, y que tenía que ir necesariamente hasta Jerusalén para ofrecer su culto a Dios. Entonces, por cálculos políticos, él dijo, para que no tengan que ir allá, les voy a hacer aquí 2 becerros. Yo creo que con la misma intención que pasó allá frente al monte Sinaí, como 400 y pico de años antes. O sea, seguían creyendo en Jehová Dios, pero querían adorarlo a través de 2 becerros, que el uno puso en Efraín y el otro lo puso en Dan. Los distribuyó para que el pueblo no tenga que caminar mucho. Y así corrompió a la nación por cálculos políticos, nada más. Y corrompió a la nación y comenzaron a adorar a Jehová en ídolos, en imágenes, lo cual estaba prohibido por la ley de Dios. Ahí se habían pactado de que iban a adorar a Dios solamente en espíritu y en verdad, y que le iban a obedecer. Porque la mejor adoración a Dios no es ni cantarle, no es ni hacer culto. La mejor adoración a Dios es la obediencia, es el servicio. Esa es la verdadera adoración a Dios. ¿De qué sirve que tú cantes, alabes, grites y saltes si no obedeces lo que Dios manda en su palabra? Entonces Israel se corrompió. Y claro, después de eso ya tomaron los dioses ajenos, los dioses vecinos de los pueblos, de las naciones vecinas, y terminaron adorando a Baal y a una serie de dioses de los pueblos paganos que habían alrededor de ellos. Y se corrompió, al punto que Dios los entregó en manos de los asirios, quienes vinieron y destruyeron Samaria, que era la capital de este reino del norte de las 10 tribus, y una gran cantidad de gente mataron, y a otras personas los deportaron, se los llevaron de esclavos. Así terminó la nación de Israel, las 10 tribus. Judá tardó un poco más, porque de alguna manera se mantuvo un poco más obediente. No tan bien, pero por lo menos no se corrompieron tanto al inicio como lo hicieron las 10 tribus. Pero pasó el tiempo y desgraciadamente también Judá se corrompió, tanto o más que la nación, las 10 tribus de Israel. La Biblia dice que aunque mantuvieron el culto, la forma de la religión, sin embargo ellos tenían altares a ídolos en sus casas, lo cual Dios había prohibido terminantemente.
y se corrompieron y comenzaron a desobedecer a Dios, y también Dios los entregó en manos de los caldeos de Babilonia, Nabucodonosor, y fueron también destruidos. Destruyeron la ciudad, el templo, destruyeron los muros, mataron a la gente, y a una buena cantidad de personas se las llevaron esclavas y fueron dispersados por todo el imperio babilónico. Y así la nación de Dios, el pueblo de Dios, dejó de tener su territorio, su tierra, y se mantuvieron dispersos por medio de todo el imperio romano, primeramente el imperio babilónico. Y de esa manera pues el pueblo pereció, por así decirlo. Después de 70 años, Dios permitió que un remanente volviese otra vez a ocupar la tierra de donde habían sido arrancados. Y comenzaron otra vez a poblar eso, y se volvieron otra vez un pueblo. Pero ya nunca más volvieron a ser un pueblo independiente y soberano. Siempre estuvieron bajo el dominio y el control de otros imperios. Pasan como unos 400 años más o menos después de que ellos retornan hasta Jerusalén y la tierra de Israel, y ya llegó el tiempo en que los romanos, el imperio romano estaba dominando el mundo en aquellos días. En ese tiempo nace Jesús y encuentra al pueblo de Dios, a los israelitas, los encuentra divididos a sí mismo entre judíos y samaritanos. Y cuando Jesús viene, encuentra que hay una pelea y un antagonismo entre los samaritanos. Eso no se había terminado, continuaba. Y los judíos menospreciaban a los samaritanos, y los samaritanos también de alguna forma menospreciaban también a los judíos, y cada uno quería adorar a Dios a su manera. Por eso es que cuando Jesús encontró a la mujer samaritana en el pozo, esta mujer le dice: ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres adoraron acá en este monte. O sea, seguían peleando, ambos querían adorar a Dios, pero cada uno a su manera. Y Jesús sí habló de que los samaritanos estaban perdidos, pero también habló de que los judíos estaban también perdidos, que los judíos no eran mejor que los samaritanos, solamente eran más hipócritas, que los samaritanos de pronto hacían las cosas más abiertamente, pero los judíos lo hacían hipócritamente, a escondidas. Entonces Dios condenó tanto a los unos como a los otros por su pecado, aunque vino para salvarlos tanto a los unos como a los otros. Escúchenme bien, este pueblo de Israel, dividido entre samaritanos y judíos, o judíos y samaritanos, es tipo, figura y sombra de la iglesia de estos tiempos. Porque de igual manera, de la misma manera que Israel comenzó siendo un solo pueblo, cuando Jesucristo vino y creó la iglesia era un solo pueblo. Escúchenme, católicos y evangélicos, todos pensamos que Cristo fundó nuestra iglesia, nuestra religión, y eso es mentira. Claro que eso nos dicen nuestros líderes, porque queremos ser los verdaderos, los auténticos. Entonces todos pensamos que nuestra religión es la verdadera. Todo el mundo cree que su religión es la que Cristo fundó, pero Cristo no fundó ninguna religión. Él vino a fundar un reino. Un reino no es una religión, es muy diferente un reino a una religión. Él vino a predicar un reino, un gobierno. Al inicio la iglesia era una sola. No habían católicos, no habían evangélicos, no habían testigos de Jehová, ni mormones, ni ninguna clase de religión, ni nombres. Así pasó hasta el año 325 después de Cristo, cuando en un concilio, el concilio de Nicea, un político, así como Jeroboam, un político llamado Constantino, decidió corromper la iglesia. Dice que se hizo cristiano y comenzó a proteger la iglesia, porque hasta ese entonces la iglesia era perseguida. Los cristianos eran encarcelados, eran asesinados, eran quemados, eran llevados a los coliseos romanos. La iglesia no tenía templos. ¿Qué templos va a tener si eran perseguidos? Se reunían en las catacumbas, en las casas, donde quiera, en un río, en un parque, un parque tampoco habrá sido, porque ahí los hubiesen cogido, pero se reunían, qué sé yo, en cualquier sitio, en cualquier lugar. No había templos, no había religiones, nada. Era solamente la iglesia de Dios que predicaba el reino de Dios. Allí, en el año 325, nace la iglesia católica, que es la misma iglesia que Cristo
fundó, pero sin el nombre de católico, sin ningún nombre. Se los llamaban los cristianos, dice en el libro de los Hechos. Pero en el año 325, allí la iglesia se une al Estado, es usada políticamente, como lo hizo Jeroboam, y corrompió la iglesia y metieron la idolatría a la iglesia. Y tomaron las formas de los dioses que habían alrededor y los metieron a la iglesia. Y se comenzó a adorar a Dios en las figuras. De allí nace que adoramos a Jesús, o que adoran a Jesús en un crucifijo. El católico ve un crucifijo y se santigua, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos en realidad tienen en mente a Jesús, pero lo están haciendo a través de una imagen, lo cual Dios prohíbe en la Biblia. Yo no estoy defendiendo a católicos ni a evangélicos. Tampoco quiero atacar a católicos ni a evangélicos. Yo quiero salvar a católicos y a evangélicos y a todos los grupos que están alrededor de estos. Porque ser católico o evangélico es irrelevante delante de Dios y a la luz de la palabra. Pero claro, hay gente que vive de la religión y tiene que fortalecer la religión para poder sacarle provecho a la religión, o sacar provecho de la gente a través de la religión. Pero la verdad es que a Dios le importa un rábano la religión que tú o yo ostentamos, porque la Biblia habla de que es hacer la voluntad de Dios lo que Él quiere de su iglesia, que hagamos su voluntad, que obedezcamos. Entonces comenzó allí, claro, siempre hubo un pueblo, un grupo pequeño quizá, que se resistió a unirse al Estado y conformar esa nueva, ahora sí, una nueva religión, la religión católica. Pero se quedaron un grupo aparte, que tampoco son los evangélicos, eran los cristianos, que fueron más ortodoxos, más fieles a las escrituras, a la palabra de Dios. Pero pasó el tiempo y también se perdieron, también se corrompieron, y finalmente hubo un periodo más o menos de 1000 años de que la historia le llama el oscurantismo, donde prácticamente la iglesia entró en una oscuridad y no hubo una verdadera iglesia durante todo ese tiempo. Pero en los años 1500 en adelante aparece o se produce una división en la iglesia católica. Se produce una división. Hubo un cura llamado Martín Lutero, un cura católico, que vio que la iglesia estaba mal, que estaban haciendo negocio con la religión, que había corrupción dentro de la iglesia, y él se rebeló, protestó contra este sistema. Era un cura católico. Entonces él protestó y claro, tuvo seguidores, tuvo gente que le apoyó, y comenzó el movimiento protestante, que se le ha llamado también la Reforma, la Reforma de Martín Lutero. Y allí aparecen los protestantes, los evangélicos. Los evangélicos somos históricamente hijos de la Iglesia Católica. Nacimos de la Iglesia Católica. Como hemos dicho, la Biblia que tenemos, la Reina Valera, que es la Biblia oficial de los protestantes, aunque ya existen otras versiones en los últimos años, sin embargo, esta ha sido la versión oficial de la Iglesia durante estos siglos. Esta Biblia fue traducida al español por dos curas también, Reina y Valera. Por eso es la Biblia, la traducción Reina Valera. Entonces, nosotros somos simplemente una división de la Iglesia Católica. Pero claro, Martín Lutero, Juan Calvino y otros padres del movimiento protestante trataron de ser más, de apegarse más a la Escritura y comenzar a obedecer lo que la Biblia dice. Entonces se comenzó a ver todos los errores que la Iglesia Católica tenía, entre ellos la idolatría, la adoración a las imágenes. Entonces se rechazó la adoración a las imágenes, se sacaron eso de los templos, pero continuamos con muchas otras cosas que heredamos de la Iglesia Católica. Solamente le cambiamos la forma, pero el fondo siguió siendo el mismo. La Iglesia Evangélica es una copia de la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica también tiene templos. Y los templos no son bíblicos. Jesús no hizo ningún templo, ni mandó a hacer templos.
Y como yo digo, la iglesia es el reino de los cielos y el reino es un estado, es un país, por así decirlo. Y un estado, un país no necesita templos, necesita territorio. Son las religiones y son los ídolos los que necesitan templos, pero no un reino. Y nosotros no somos una religión, somos un reino. Por eso es que Jesús lo que hizo fue discípulos y mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Porque lo que se quiere es tomarnos el planeta entero. No queremos ser la religión más grande ni más importante. Los cristianos queremos tomarnos el control y el dominio del planeta, como así está dicho, profetizado por nuestro Señor Jesucristo y por la Biblia entera. Entonces somos una copia de la Iglesia Católica. Tenemos también un clero. No se llaman curas, se llaman pastores. Pero a la final cumplen más o menos la misma función. Claro que allá no se casa el curita ahora, y acá en cambio los pastores estamos casados. Pero hacemos lo mismo. Allá venden ciertos servicios que da la iglesia, te venden la misa, te venden para casarte, para hacer un bautizo, todo eso tiene un costo. Pues los evangélicos también. Acá cobramos diezmos. Acá hay iglesias que te venden los milagros. Te dicen que para que Dios te haga un milagro tú tienes que pagar. Y te piden más descaradamente todavía. Te piden el carro, te piden la casa, te piden cheques, te piden de todo. Tenemos las mismas taras porque somos hijos de la Iglesia Católica. Hemos cambiado la forma, pero el fondo es el mismo. Que no tenemos ídolos, es verdad, no tenemos ídolos de madera, ni de yeso, ni de piedra, ni de cartón o papel, pero tenemos otros dioses a los cuales estamos sirviendo. Por ejemplo, el dinero. Hay gente que no le sirve a Dios, le sirve al dinero. No tiene tiempo para servir y predicar el reino de Dios. Toda su vida gira alrededor de trabajar y hacer dinero para comprar lo que necesita. Y usted dígale, hermanito, vengas el sábado para ir a predicar, no tengo tiempo si tengo que trabajar. O vengas en la noche, ay pastor, es que llego cansado y no tengo tiempo. ¿A quién estamos sirviendo? No nos engañemos. Y no digo que no hay que trabajar, hay que trabajar. Pero la Biblia dice que hay que trabajar sin dejar de servirle a Dios. Y si tú me dices es que si no trabajo más no puedo cubrir mis gastos, pues la Biblia dice que si tú primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, Él te añadirá. Añadir significa que ya existe y que Él te pone la diferencia. O sea, Dios dice que si tú trabajas para las cosas del mundo que necesitas, trabaja lo necesario, pero no dejes de trabajar para Dios. Y que así como te pagan aquí por lo que haces en este mundo, pues Él dice que también te va a pagar, que también te va a añadir lo que tú haces para Él. Y que primeramente y más importante es servirle a Dios, el reino de Dios. Pero tenemos una iglesia que dice que es mejor que la Iglesia Católica, que ama más a Dios que la Iglesia Católica, pero que le está sirviendo a Mamón, el Dios de las riquezas, al materialismo, y no tiene tiempo para Dios, a veces ni siquiera para ir a la iglesia, que no tiene tiempo ni siquiera para orar y leer la Biblia, cosas que no necesariamente es servir a Dios, porque orar, leer la Biblia y asistir a la iglesia es servirnos nosotros de Dios. Cuando tú oras, lees la Biblia y vas a la iglesia, eres ministrado, fortalecido, bendecido. Tú, no tanto Dios, y menos todavía el prójimo. ¿Qué es servirle a Dios? Es trabajar, predicar el reino de Dios, hablándole a la gente de ese reino, para que conozcan, para que se arrepientan y vengan hasta Jesucristo. Entonces leíamos en el libro de Romanos, de que Pablo dice, hablando, porque lo que eran judíos y samaritanos es figura y sombra de lo que son protestantes y católicos. Simplemente la historia se repite, porque aquello que fue, ya es. Entonces Pablo dice, he aquí,
Tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, el sobrenombre de hijo de Dios, de buen cristiano, de verdadero hijo de Dios. Y te apoyas en la Biblia y te glorías de Dios. Y conoces la Biblia, conoces la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que la Biblia dice acerca casi de todos los temas? He instruido por esto, porque nos han enseñado. Aprobamos lo mejor. Nosotros aprobamos, literalmente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros podemos condenar lo malo, y podemos justificar lo bueno. Además confiamos, nos creemos, escúcheme, nos creemos guías de los ciegos. O sea, para nosotros los demás, entre ellos los católicos, hablando de los protestantes, pero también hay católicos que tienen la misma opinión, el mismo criterio, el mismo pensamiento. Nos creemos que nosotros somos los guías y que los demás todos son ciegos, pobrecitos, no ven, no saben nada. ¡Qué lástima! Nosotros nos creemos luz y que ellos están totalmente en tinieblas, en ignorancia. Nosotros somos los instructores, los especialistas, y ellos, pobrecitos, son ignorantes, no saben nada. Nosotros nos creemos maestros y los miramos a ellos como guaguas chiquitos que no entienden y no conocen nada, que nosotros somos los maestros. Y tenemos en la Biblia la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, ya seas católico, ya seas evangélico, tú pues que enseñas a otros, tú pues que sabes bien la Biblia, que conoces bien la Biblia, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, que no se ha de robar, ¿no te robas? ¿No te robas los diezmos, pastor? ¿No te robas el dinero de la iglesia? Y tú, mi hermano, ¿no te robas el dinero a veces de los empleados, que no les pagas lo que es justo? Tú, hermano, que trabajas en la empresa tal, ¿no te robas los clavos, los tornillos? ¿No te robas las cositas que puedes sacarte de allí? Estamos condenando a los que roban, pero cada vez que tú condenas a los que roban, si tú estás haciendo lo mismo, te estás condenando a ti también. Porque el juicio de Dios es según verdad. El juicio de Dios para los que practican tales cosas, dice Pablo. Pero ¿cuáles son esas tales cosas? Esa lista está en el capítulo 1 de Romano al final, cuando él dice toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, detractores. Detractores son los calumniadores, ¿no? Los que andan inventándose cosas. Detractores, aborrecedores de Dios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cuál es el juicio de Dios para estas personas? ¿Qué es lo que Dios ha sentenciado para los que practican estas cosas? Dice que son dignos de muerte, de condenación. Seas católico, o seas evangélico, o seas musulmán, o sea lo que sea, si practicas estas cosas, el juicio de Dios es según verdad. Eres digno de muerte, de condenación. Porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no es importante que tú te llames evangélico o asistas los domingos a una iglesia evangélica o vayas a misa o vayas a algún templo católico. Claro que los líderes religiosos dicen, no, acá es la verdadera iglesia. Y el otro dice, no, acá en mi iglesia es la verdadera. Pero es porque ellos viven de eso. Pero a Dios le es indiferente. Porque Dios dice que no son los oidores, los conocedores, los predicadores de la Biblia los justos ante Él, sino los
hacedores de su palabra los que serán justificados delante de Él. Serán, porque es un juicio que viene después. Y dice Pablo, todo esto está en el capítulo 2 de Romanos, y dice Pablo, no creas que la benignidad, la paciencia, la misericordia que Dios está teniendo contigo ahora, aun cuando estás haciendo todas estas cosas malas, no creas que eso es complacencia, no creas que Dios está de acuerdo ya porque no te castiga, ya porque todavía no te ha juzgado, porque aún así, a pesar de todo, Él te sigue dando la comida, te sigue dando lo que necesitas. No vayas a confundirte, no creas que Dios está de acuerdo y complaciente con lo que estás haciendo, porque su juicio es según verdad. Los que practican tales cosas, esa lista que le acabo de decir, no heredarán el reino de Dios. Por lo cual eres inexcusable cualquiera, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque no son los oidores, sino los hacedores, los que obedecen la Biblia, los que serán justificados delante de Dios. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, los secretos, porque ahora podemos estar teniendo una vida doble, podemos tener muchas cosas en secreto, que no lo sepan los hermanos de la iglesia, que no lo sepan tus jefes, que no lo sepa tu mujer, que no lo sepa tu marido, que no lo sepa nadie, pero habrá un día, ya mismo, cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres conforme a su evangelio. Nosotros condenamos el adulterio, a los que dejan a la mujer y se van con otro, y de paso también, tanto como hay católicos curitas por ahí que cometen pedofilia, homosexualismo, acá también los hay, y no le parezca eso cosa rara. También hay el pastor que se va con una hermana de la iglesia, el anciano que se va con otra. Entonces no hay diferencia, pero aparte de eso, Jesucristo dijo que podemos también codiciar y adulterar con los ojos, con la vista y en el corazón. Entonces no hay diferencia, hermano. Lo que yo quiero sacar de la cabeza, ya sea católicos, evangélicos, y con todo el amor de Dios les digo esto, sacar de la cabeza de que la religión te hace diferente, que la religión te califica para entrar en el reino de los cielos, y eso no es así. Ni siendo evangélico, ni por ser evangélico entrarás al reino de los cielos, ni tampoco por ser católico. Porque para Dios no hay acepción de personas. Léalo bien, despacito, después de escuchar este mensaje, que yo lo recomiendo escuchar 1, 2, 3 veces. Pero léalo bien despacito en el libro de Romanos, ahí está, si usted quiere entender. Léalo orando para que el Espíritu Santo le sea mostrando. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? Y es lo que yo estoy tratando de decirle a usted en esta tarde, en esta mañana. Es que tanto evangélicos o protestantes como católicos, y no se diga los paganos que tienen otros dioses que no sea el nuestro, necesitamos arrepentirnos. Porque el mensaje, el encarar el pecado, el denunciar el pecado, no es porque yo quiero ser legalista. El predicar contra el pecado de una forma abierta es para redarguir tu corazón, para abrirte los ojos, para que te salves, para que te arrepientas, porque no queremos que nadie se condene, porque el católico y el evangélico Dios los ama. Nosotros somos el pueblo de Dios, católicos y evangélicos, somos el mismo pueblo que nos dividimos y que hemos estado odiándonos y peleándonos entre nosotros y acusándonos el uno al otro de lo mismo que hacemos también nosotros, que estamos haciendo todos. La idea, la intención
es que todos procedamos al arrepentimiento, porque Dios todavía está queriendo redimirnos, salvarnos, para no ir al infierno. Yo sé que el evangélico dice, no, pero yo ya recibí a Jesús, tengo a Jesús en mi corazón, yo ya soy salvo por gracia. No es la gracia verdadera. Si es que tú estás practicando el pecado, la gracia no te ha alcanzado todavía. Porque una persona que ha sido alcanzada por la gracia de Dios es una persona que ya no practica el pecado. Porque la gracia de Dios fue dada para que no practiquemos más el pecado. Si alguien dice que tiene gracia de Dios, que vive en la gracia de Dios, pues no practica el pecado. Que es humano, que por ahí se le va a veces por ahí algún enojo o alguna palabra, listo, pero no practica el adulterio, no practica la fornicación, no lo hace por deporte, no está robando permanentemente, no está mintiendo todos los días, ya como un deporte, como una costumbre. Eso es práctica. No está teniendo en su corazón odio, resentimiento permanente y que no perdona, y cada vez que puede abre la boca para herir, para atacar y para dañar a otras personas. Eso es practicar el pecado. O esas personas que están en chisme permanente, siempre hablando y criticando a los demás, la murmuración. Que muchos creen que la murmuración es un pecado leve. No, Señor, lea la Biblia, lea el Antiguo Testamento. Dios castigó, mató, mandó mortandad cuando la gente murmuraba. Tenemos que arrepentirnos. Olvídate del nombre de tu religión. Pero ¿cómo nos arrepentimos? Porque la idea acá es no practicar el pecado. Sin santidad, señores, sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Entonces Dios nos dio la gracia para que no sirvamos más al pecado. Pero no lo hemos entendido, porque nos han dicho que basta con que haga la oración y se haga evangélico y se bautice, ya usted está en gracia y que ya tiene el reino de los cielos. Y que ya pase lo que pase, viva como viva, ya nada cambia eso y usted va a entrar al reino de los cielos. Y eso es falso. Eso no es así. La salvación sí es por gracia. La salvación. Y la santidad también es por gracia. Pero la santidad. Y yo ya me he cansado y lo voy a seguir, no me he cansado, no me puedo cansar, mejor dicho. Voy a seguir repitiendo que una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino de los cielos. Una vez más, aquello que fue ya es. Usemos lo que es figura, tipo, figura y sombra para entender lo que está pasando hoy en día. Israel fue salvado de Egipto, de Faraón y de la esclavitud. Fue salvado por gracia. Dios no les pidió nada a cambio. Fue y lo sacó. Todo el que quiso salir salió. Salieron hasta extranjeros. Salió Raimundo y todo el mundo, el que tenía 3 mujeres. Salió el borracho, salió todo el que creyó. Porque la salvación era gracia dada para todos. Pero una vez que fueron salvados, sacados de Egipto, una vez que pasaron el Mar Rojo, cuando ya no estaban en el reino de Egipto, ya no estaban al alcance de Faraón, ya no eran esclavos, una vez allí, Dios hizo un pacto de santidad con ellos y les dijo: si ustedes obedecen este pacto, si ustedes guardan este pacto, si ustedes se convierten en una nación de gente santa, entonces yo los entraré a la tierra prometida. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo especial. Pero si no guardan mi pacto, yo mismo los consumiré en esta tierra. Y basta con leer la Biblia y usted va a entender qué es lo que pasó. Ese pueblo, los de 20 años para arriba que salieron de Egipto, que fueron salvados por gracia, fueron salvados por Dios. Los de 20 años para arriba no entró ninguno, solamente 2, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Fueron salvados, pero no heredaron el reino que Dios les había prometido. Así es con la iglesia, esto es tipo, figura y sombra. Fuimos salvados por gracia, sí, Dios, le recibimos a Jesús
y Él nos salvó. Pero ahora usted y yo tenemos que obedecer, tenemos que guardar estas cosas, porque ahora ya estamos en gracia. Lo que quiere decir que ya tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo y ya podemos obedecer. Ya podemos vivir una vida que le agrada a Dios. Porque si endureces tu corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y está hablando, escúcheme, está hablando a los judíos, a la iglesia. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, esto es en el juicio, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan, es lo que estamos buscando nosotros, gloria, honra e inmortalidad. O sea, tenemos que perseverar haciendo lo correcto, obedeciendo a Dios, para poder heredar, como dice aquí, vida eterna. Para poder heredar el reino de los cielos. Porque recuerde, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, calumniadores, contenciosos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. El juicio para estas personas, sean quienes sean, es la muerte, es la condenación eterna. Ya la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que corregir su doctrina para no convertir en la gracia de Dios en libertinaje. Que sí, que la gracia de Dios, que esto, entonces están robando, entonces están adulterando, están fornicando, están mintiendo, están calumniando, están odiando, no perdonan. Y que la gracia de Dios, y que la gracia de Dios. ¿Por dónde? Eso no es lo que enseña la Biblia en su contexto general. Entonces hay que arrepentirnos. Pero ¿cómo nos arrepentimos? Escúchenme. Yo, para ir cerrando ya, he leído un pasaje en el que dice Pablo, está describiendo la situación, la condición, y esto es lo que te pasa a ti también. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer. Escúcheme, ¿a cuánto les pasa que quieren hacer a veces lo correcto, una cosa, pero no lo pueden hacer? Y terminan haciendo lo que justamente no quieren hacer, pero lo hacen. Y si hago lo que no quiero, estoy aprobando que la ley de Dios es buena. De modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice Pablo, y yo sé que en mí, y escúchame, y tú también tienes que saber que en ti, esto es en tu carne, en tus miembros, no mora el bien. Nosotros tenemos en nuestra naturaleza la maldad. Estamos viciados, vendidos al pecado en el cuerpo, en la carne. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces ha dicho, ya no voy a mentir más, ya no, ahora sí me voy a morder la lengua porque yo sé que eso está mal, y hasta has llorado y has orado a Dios, y sin embargo te pasa un tiempito y otra vez hay que leer, y te olvidas? Y no es que quieres hacerlo, no quieres, pero no puedes dejar de hacerlo. Porque el querer el bien está en ti, pero no el poder hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, dice Pablo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro una ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Quién no quiere vivir en santidad? Todos queremos. Pero encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Hay dos leyes. La una está en tu mente, que es la que quieres hacer el bien, y la otra está en tus miembros, que te esclaviza a hacer el mal, que te lleva a hacer el mal. Por eso es que hay una lucha dentro de ti. Y si hay una lucha dentro de ti, yo te felicito. ¿Sabes de quién me da pena? De esos que dicen, no, yo estoy bien. Están haciendo lo que están haciendo mal y dicen, no, estoy bien, Dios me ama así, yo estoy... De esos me da lástima, porque esa gente ya no tiene lucha dentro de ellos. Ya están llevados, dominados y controlados por la ley del pecado. Pero encuentro otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabe cuál es la solución para no seguir pecando? La muerte de este cuerpo. Pero no la muerte literal, física, sino la muerte espiritual, a esa naturaleza llamada carne que domina y controla por ahora los miembros del cuerpo. Ahora Pablo dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo dice gracias a Dios por Jesucristo? Porque en Jesucristo tú eres librado del cuerpo de muerte para que no practiques más el pecado. En Jesucristo, la Biblia dice que fuimos crucificados juntamente con Él, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo, a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido y a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el juicio de Dios es según verdad. Teniendo entendido esto, que todos los que practican tales cosas, las que hemos hablado, más otras, no heredarán el reino de Dios, son dignos de muerte. Pero Dios, queriendo que tú y yo nos salvemos, Él dice que nos arrepintamos, pero nos arrepentimos en Jesús. Hermanos, entendamos una cosa. Nosotros sí nos han hablado del arrepentimiento, y muchos creemos que ya estamos arrepentidos, y algunos se han arrepentido muchas veces de sus pecados. Han llorado, han noqueado en un altar, en una iglesia o en cualquier lado, arrepintiéndose de los pecados que han cometido. Pero sin embargo no han tenido resultados. Se vuelve a caer una y otra vez en los mismos pecados de los cuales nos hemos arrepentido. Y nos hemos arrepentido no hipócritamente, nos hemos arrepentido sinceramente. En verdad hemos querido cambiar, pero no hemos podido. Sucede lo que Pablo acaba de describir allí en Romanos capítulo 7. ¿Por qué razón es que no podemos o no tenemos éxito cuando nos hemos arrepentido? Y volvemos a hacer lo mismo y estamos practicando el pecado. ¿Por qué razón? Es que hay dos arrepentimientos. El un arrepentimiento es en tus propias fuerzas. Es ese arrepentimiento que tú te apoyas en tu poder de voluntad, que tú crees que es el verdadero arrepentimiento porque lo haces con sinceridad. Y sí es cierto que es con sinceridad, y sí es cierto que tú le pones toda tu fuerza de voluntad, pero no es suficiente, todavía sigues practicando el pecado. Lo mejor que pasa es que por un tiempito dejas de hacerlo, pero luego vuelves a cometerlo otra vez.
Y acabas diciendo, miserable de mí, ¿quién me podrá ayudar? Pero si estás en esa lucha, yo te tengo buenas noticias. Y hasta te felicito, porque quiere decir que tú amas la verdad, que tú amas la santidad y que tú quieres el reino de los cielos. ¿Cómo hay que arrepentirse? Escúcheme clarito acá, mira. Solamente Jesús puede arrancar y quitar la práctica del pecado en tu vida. O sea, toda persona, todo cristiano, toda persona, mejor dicho, tiene que desear, tiene que querer cambiar. Eso no te lo puede dar nadie. Tú tienes que tener el deseo de cambiar, pero un deseo verdadero, un deseo profundo. Y si tú tienes el deseo y reconoces que tú no te puedes cambiar, que por más que quieras cambiar, por más fuerza de carácter que pongas, por más esfuerzo que hagas, por más sinceridad que le pongas, tú tienes que reconocer que tú no puedes cambiarte a ti mismo. Que de nada sirven esas promesas que tú haces, aunque son hechas de buena intención. De nada sirven esas promesas que tú haces delante de Dios diciendo al Señor, yo voy a cambiar, yo voy a dejar de hacer esto o lo de acá. De nada sirve, ¿por qué? Porque estás tratando de cambiar en tus propias fuerzas. Piensas que es un asunto que tú puedes hacer. Y la verdad es que tú solamente puedes es querer cambiar. Tú tienes que desear cambiar. Pero luego de desearlo con todas tus fuerzas, tú tienes que acercarte a Jesucristo. Esa es la gracia. Te acercas a Jesús y le dices, Jesús, yo aborrezco esta lengua mentirosa que tengo. Aborrezco la envidia que me domina y que me envenena. Aborrezco, Señor, estos ojos adúlteros que tengo en mi corazón, en mi cuerpo. Aborrezco, Señor, esta adicción al dinero. Aborrezco esto y esto otro, o lo que sea que te esté controlando y que te esté dominando. Ya no se trata de que si eres evangélico o católico, porque esto es para todos. Hay evangélicos y católicos que están ahogándose en estos pecados. Que aunque aparentamos y estamos en la iglesia y vamos a la iglesia y parece que todo está bien, es apariencia, es hipocresía. Necesitamos arrepentirnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llegamos delante de Jesús en oración, con el deseo de cambiar, con el deseo de tener vida eterna, de entrar en el reino de los cielos, sabiendo y entendiendo que el juicio de Dios para los que practican los pecados es según verdad y que juzgará a cada uno según sus obras. Que no está viendo si eres católico o evangélico, sino cómo estás obrando. Pero para que puedas obrar bien, Dios nos dio a Jesucristo. Entonces tú llegas delante de Él totalmente arrepentido en tu corazón, en tu mente, con el deseo de cambiar, y luego te rindes ante Él y dices, Señor, por más que yo quiera cambiar, por más fuerza que yo le ponga, fuerza de carácter que le ponga a mi decisión, yo sé que voy a fracasar, porque me estoy arrepintiendo en mis propias fuerzas y eso no es suficiente. Así que vengo ante ti a rogarte, a suplicarte, a clamarte con ruegos y con lágrimas para que tú seas quien me limpies, para que seas tú quien arranques de mí la maldad y el pecado y esta adicción, esta práctica que tengo a este pecado. Dice la Biblia que Cristo en los días de su carne, porque Él también estuvo en carne como tú y como yo, y dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ruegos, escúcheme, esto hay que rogar, ruegos y súplicas, hay que suplicar, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, a Dios. Dice que fue oído
a causa de su temor reverente. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia? Que dice, yo estoy bien, yo estoy por gracia, ya no pasa nada, estoy seguro. No tiene temor de Dios. Está practicando el pecado y dice que todo está bien. No hay temor de Dios. No hay reverencia a Dios. Eso es extremadamente peligroso. Porque muy difícilmente se va a arrepentir. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor enfermo que el que no quiere ser sanado, el que no sabe que está enfermo. Y dice que a causa de su temor reverente fue escuchado, fue auxiliado, fue ayudado. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que rogó, por lo que suplicó, fue perfeccionado. Y después de haber sido perfeccionado, fue autor de la salvación de todos los que le obedecen. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Puesto que Jesús sufrió la tentación, también es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, lo que el Padre hizo con él allá en su tiempo, pues Él está dispuesto a hacerlo con nosotros. Porque dice por ahí en Hebreos también, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escúchame, la santidad va porque va. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad está a tu alcance. Dios te regaló la salvación, pero el reino de los cielos es para los que obran bien, para los que obedecen. Pero Dios puso a tu alcance la gracia en el Señor Jesús. Si tú vienes a Él, dejas de confiar en tu religión, dejas de confiar en tus esfuerzos, dejas de ser hipócrita y te humillas delante de Él y reconoces tu pecado y le dices que lo aborreces y que quieres abandonarlo, y tú te postras ante Él y le dices que tú no puedes dejarlo con tus fuerzas, que es imposible que tú puedas, que tú quieres pero que no puedes, que el querer está en ti pero no el hacerlo, y le dices, el que puede hacer esto eres tú, Jesús. Por eso es que Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesús es el que nos libra del pecado y del control del pecado. Entonces llegamos delante de Él y le decimos, hey, Jesús, solo tú me puedes librar del pecado. Límpiame, y hazlo con súplicas y ruegos, con clamor y con lágrimas, el tiempo que sea necesario. Si tienes que meterte a tu cuarto todos los días para rogarle y pedirle, Dios lo va a hacer. Y no es que Dios se haga el rogado, sino que Dios quiere ver cuánto amas la santidad, cuánto quieres la vida eterna. Entonces tú le ruegas y le ruegas, y a causa de tu temor reverente también Dios te va a socorrer y puedes vivir en la gracia de Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque no es todo el que me dice Señor, Señor el que entrará al reino de los cielos. No es todo el que dice que yo soy católico, no es todo el que dice que yo soy evangélico, no es todo el que dice yo me bauticé, no es todo el que dice yo soy salvo por gracia, no es todo el que va a la iglesia, sino el que hace la voluntad de Dios. Ni siquiera los que hacen milagros tienen asegurada la cosa, ni siquiera los que sacan demonios, sino el que hace la voluntad de Dios. Es la palabra para este día, para la iglesia. Estamos en el tiempo de la apostasía, tenemos que regresar a la Escritura, a la palabra de verdad. Entonces arrepiéntete, no endurezcas tu corazón, hermano católico, hermano evangélico. Por Dios, ya entiende esto, que no tiene que ver con tu religión, tiene que ver con tu relación con Dios. Arrepiéntete,
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice la Escritura. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Arrepiéntete. Echa a la basura tu religión, porque la religión es un estorbo. La religión nos ha engañado, nos hace creer que estamos bien y no permite que te arrepientas. De hecho, hay muchos que escucharán este mensaje y lo desecharán. Arrepiéntete. Entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. No menosprecies la benignidad de Dios, la paciencia que Dios te está teniendo, la misericordia que Dios te está mostrando. No la menosprecies y no la confundas con complacencia de parte de Dios. Vuélvete a Jehová, vuélvete a Dios a través de Jesucristo. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, el genuino, el verdadero, está en Jesús. Cuando tú decides dejar el pecado, pero decides confiar en Jesucristo para abandonar el pecado, cuando tú decides y entiendes que ya tú no tienes la capacidad para dejar tu pecado, que tienes que rendirte, llorar, moquear delante de Jesús para que sea Él quien te saque esas cosas de tu corazón. Pero tú tienes que desearlo más que a tu vida. Tú tienes que desearlo más que ninguna otra cosa, el poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Empieza a leer la Biblia, empieza a conocer la Biblia para entender cuál es la voluntad de Dios. Católicos, no se lleven por la tradición. No se lleven, ay, que mis padres me enseñaron esto, nos dejaron. No te lleves por eso. Llévate por lo que dice la Biblia. Lee la Biblia y haz lo que dice la Biblia. Evangélico, lee la Biblia. Se dice que el católico es más católico de nombre y no practicante, pero también hay evangélicos de nombre y no practicando. Claro que van a la iglesia más seguido, pero no leen Biblia. Saben más de Netflix que de Biblia, saben más de Facebook que de Biblia. ¿Cómo pueden obedecer a Dios? El juicio de Dios es según verdad. Eso no lo va a cambiar nada, ni nadie. El que practica el pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado se va para el infierno, sea evangélico, sea católico, o sea lo que sea. Despierta, iglesia. Salid de en medio de ella, pueblo mío, dice Jehová. Salgan del catolicismo tradicional, no para ir a otra religión. Salgan de la religión para ir a Cristo. Salgan de la iglesia evangélica, no para ir a otra denominación, ni para formar otro grupo. Salgan para llegar a Jesús. Y católicos y evangélicos que aman la verdad, que quieren el reino de los cielos, que aman a Dios, seamos el pueblo de Dios, no una nueva religión, no una nueva denominación. Yo no quiero ni voy a formar jamás otro grupo. Yo soy una voz que clama en un desierto religioso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a terminar en esta ocasión, ahí sentaditos. Yo pido que inclinen sus rostros un ratito.
Y voy a invitar a todos a hacer una oración de arrepentimiento. Si alguien me está viendo a través de las redes sociales y tienes la comodidad para hacerlo, hazlo. También cierra tus ojos y puedes, arrodíllate. Y yo quiero guiarte en una oración, solamente es una guía, la oración la haces tú, en la que tú te puedas arrepentir, para comenzar a seguir no una religión, sino a Cristo de aquí en adelante. Si no tienes las comodidades ahorita, pues escucha este video más tarde y hazlo. Cierra tus ojos. Di conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por hablarme, por enseñarme, por abrir mis ojos, por abrir mi corazón y mi mente. Señor Jesús, tu palabra es cierta. Tu palabra es verdadera. Y yo reconozco que tengo una religión, pero que estoy practicando el pecado. Reconozco que soy hipócrita. Reconozco y sé que tu palabra es según verdad. Que los que practican esos pecados serán juzgados por ti según verdad. Y tú pagarás a cada uno conforme a sus obras, no conforme a su religión, no conforme a lo que dice con su boca, sino conforme a lo que hace. Señor, tú me has redarguido, tú me has desnudado, tú me has avergonzado en esta mañana, en este día, pero te lo agradezco, porque yo sé que es por amor, porque yo sé que tú me amas y tú quieres que yo me arrepienta. Y has mandado a tu Espíritu Santo para redarguirme y para quebrantarme. Y yo me quebranto delante de ti. Y yo reconozco que solo tú, Jesús, eres mi esperanza. Señor Jesús, tú sabes cuántas veces he querido cambiar, pero he fracasado, porque ahora entiendo que lo estaba haciendo en mis propias fuerzas, que aunque era sincero, lo estaba haciendo en mis propias fuerzas. Y ahora entiendo que no puedo, que el pecado de Dios no lo puedo vencer, que el pecado solamente tú lo derrotas, que tú crucificaste el pecado en tu carne allí en la cruz para darnos esa victoria a nosotros. Así que yo vengo a ti en esta mañana. Aborrezco el pecado, lo odio, no quiero practicarlo, aunque a veces lo hago, aunque lo practico. Yo lo odio, lo aborrezco, porque yo en mi mente quiero agradarte. Así que yo vengo a ti para pedirte, para rogarte, para suplicarte con lágrimas, con ruegos, con clamor, que me libres de mis pecados. No solamente que me perdones, sino que me libres, que arranques, que extirpes de mi vida, de mi alma, todo pecado. Porque tu palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tu palabra dice que tú nos haces santos, que sí es posible. Que no es posible en mis propias fuerzas, pero que en Cristo todo lo puedo, porque tú me fortaleces. Jesús, arranca mis pecados, porque si tú no lo haces, yo no tengo más a quién ir. Solo tú eres el que me salva.
Gracias por redarguirme, gracias por escucharme, gracias por perdonarme, gracias por salvarme y liberarme de los pecados, gracias por traerme al verdadero arrepentimiento. Gracias, porque ahora, por la fe en ti me declaro libre. Ahora sí libre, porque ya no estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en ti. Y tú eres poderoso para socorrer a los que son tentados, dice la Biblia. Porque tú eres un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Porque tú también fuiste tentado como yo cuando estabas en nuestra semejanza y no pecaste. Y tu palabra dice que tú con ruegos y súplicas y con gran clamor y lágrimas al que te podía librar, por esto fuiste librado y auxiliado. Y dices que hagamos lo mismo. Así que yo vengo a ti, Señor, en esta mañana para que tú me socorras. Vengo al trono de la gracia, a la cruz, para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Gracias, Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, no en mis fuerzas. Así que me declaro más que vencedor y me declaro libre. Y voy a estar arraigado en ti, aferrado a ti el resto de mis días. Porque solamente en ti podré vivir la vida que te agrada. A ti la gloria, la honra y la alabanza y la adoración. Bendigo, Señor, a cada persona que a través de este mensaje se ha arrepentido. Y lo declaro en manos del Espíritu Santo, que terminará la obra que has empezado. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga y que disfruten el resto del día. Bendiciones.